podrían haber habido planes más grandes en cuanto a deshacerse de ella. Y es algo aterrador y sádico. Grandes noticias sobre el caso de David Celeste Rivas Hernández. Ahora sabemos quién es el investigador privado que fue contratado por el arrendador de Hollywood Hills para la casa en la que David se había estado quedando. Justo al lado de donde se encontró el Tesla con el cuerpo de Celeste adentro. Bueno, acabamos de sentarnos con este investigador, Steve Fisher, para hablar sobre lo que ha descubierto hasta ahora. ¿Qué podemos esperar a continuación? Déjame decirte, es impactante. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. ¿Recuerdan que les dijimos? El propietario de la casa en Hollywood Hills, donde David el cantante se hospedaba, contrató a un investigador privado para indagar la muerte de Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años hallada desmembrada en el Tesla abandonado de David. No solo conocemos al investigador privado, también acabo de entrevistarlo. Sí, lo van a ver en este episodio y estoy grabando esta introducción después de haberlo entrevistado. Y déjenme decirles que revela mucho, ¿de acuerdo? Mucho. Ahora, esto puede que no les dé todas las respuestas, pero les digo que si ponen atención a lo que él tiene que decir, van a empezar a tener una mejor idea de muchas cosas. El investigador privado Steve Fisher pondrá la entrevista en un minuto. Ahora, un recordatorio. La policía allanó esta casa de 3.64 millones por la que David pagaba decenas de miles de dólares en renta. Sabemos que el cuerpo de Celeste fue encontrado en la cajuela de su Tesla incautado en septiembre y que el Tesla estaba cerca de esta propiedad. Desde entonces, no se han nombrado sospechosos, personas de interés, ni se han realizado arrestos. David canceló su gira, se mudó de esa mansión y transfirió propiedades que tenía en Texas a su madre. Esto ha generado muchas dudas. Aquí es donde entra este arrendador de Los Ángeles, disculpen si pronuncio mal el nombre. Malden Trubenovich intervino. No iba a quedarse de brazos cruzados esperando a la policía de Los Ángeles. Contrató a un investigador privado para investigar y obtener respuestas. Ya hablamos de eso en un episodio anterior, pero ahora en realidad sabemos quién es ese investigador. Steve Fisher, voy a ponerte esa entrevista. Es algo. Permíteme decir de qué trata este caso. Esto comenzó el 8 de septiembre, cuando oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron a un corralón en la avenida Mansfield en Hollywood, después de que los trabajadores notaron un olor fétido proveniente de un Tesla que había estado ahí estacionado. El auto estaba a nombre del cantante de 20 años David Anthony Burke, nacido en Houston y autor de Romantic Homicide. Ese Tesla fue abandonado cerca de la propiedad en Hollywood Hills, lo remolcaron y quedó estacionado ahí. Y cuando los oficiales abrieron la cajuela delantera, encontraron algo horrible, restos humanos envueltos en plástico. Días después, se confirmó que el cuerpo era de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años desaparecida de Lake Elsinore desde abril de 2024. Sus restos estaban descompuestos, lo que indica que llevaba semanas en el auto. La causa de muerte sigue pendiente. Ahora, aunque David no está siendo considerado oficialmente en este momento como sospechoso ni siquiera como persona de interés, en Internet empezaron a conectar los puntos o aparentemente a conectar supuestos puntos entre David y Celeste. Capturas de chats de Discord, clips de transmisiones y fotos viejas empezaron a circular, sugiriendo que habían estado en contacto. Tal vez incluso tenían algún tipo de relación. Así lo informó TMZ. Los que estaban cerca de David pensaban que Celeste tenía 19 años, que tal vez había una relación entre ellos. Fans notaron que ella y David tenían el mismo tatuaje de Shh en los dedos. Y por si fuera poco, David tendría una canción inédita titulada Celeste, según informes. Todo se ha desmoronado para David desde el descubrimiento. Ha habido una pausa en las fechas de la gira canceladas y las promociones de su próximo álbum han perdido acuerdos de patrocinio. Mientras todo esto ocurre, David ha hecho movimientos legales y financieros importantes. Contrató a Blair Burke, la influyente abogada de Hollywood que ha defendido a figuras como Harvey Weinstein. David transfirió las escrituras de 2 propiedades en Texas a su madre justo después de que, al parecer, una de esas casas fuera víctima de una falsa alarma policial. Este falso reporte de un tiroteo y un cadáver. Ahora al grano. Volvamos a esa propiedad rentada en Hollywood Hills. ¿Por qué un investigador privado se involucró en este caso? Según Los Angeles Magazine, la policía ejecutó una orden de cateo en esa propiedad el 17 de septiembre. Desde entonces, David había estado rentando esa propiedad por, supuestamente, unos $20,000 al mes. Una casa que era propiedad de un hombre llamado Alden Trifinich. Y según se informa, los oficiales recolectaron aparatos electrónicos y computadoras. Buscaron sangre o tejido en los desagües, según TMZ, no puedo confirmarlo oficialmente.
Este propietario dijo que tras no recibir información del Departamento de Policía de Los Ángeles sobre lo encontrado, estaba frustrado. Entonces decidió contratar a su propio investigador privado. Le dijo a TMZ y al Daily Mail que su familia quería respuestas sobre lo que pudo haber pasado en o alrededor de esta casa. No intentaba interferir con la investigación policial. Simplemente no quería quedarse en la oscuridad sobre qué conexiones, si es que había alguna, podría tener su propiedad con todo esto. ITMZ informa que el Departamento de Policía de Los Ángeles ha incautado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la misma casa, las cuales podrían mostrar exactamente quién entró o salió de la propiedad. Ahora, según se informa, este propietario le dijo al medio que ni siquiera ha visto las grabaciones él mismo, por respeto a la privacidad de su inquilino. También afirma que la policía aún no le ha dado una copia de la orden judicial, ni le ha dicho exactamente qué se llevaron. Así que la gran pregunta ahora es, ¿qué fue exactamente lo que pasó en esa casa o cerca de ella, verdad? ¿Y si el investigador privado contratado por este arrendador, este propietario, ha encontrado algo que pueda arrojar luz sobre esa línea de tiempo? Ahí es hacia donde vamos. Solo una cosa más antes de llegar, algo que aprendimos. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hawkman, habló y confirmó que el caso aún está bajo investigación. Todavía no se ha presentado ningún caso ante su oficina. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero ahora quiero presentar a nuestro invitado especial. Me acompaña el investigador privado Steve Fisher, quien fue contratado por el expropietario de David. Realmente aprecio que te tomes el tiempo para hablar de esto. Primero que nada, Steve, ¿cómo fuiste contratado? ¿Cómo te contrataron para esto? Entonces, originalmente, cuando el cuerpo fue encontrado por primera vez, yo tenía otro caso de persona desaparecida en Los Ángeles de una mujer. Y pensamos que podría ser esa persona. Así que me quedé con el caso por un tiempo hasta que ella fue identificada y supimos que no era ella. Y había descubierto algunas otras cosas, como cuando remolcaron el auto y las fotos de cuando lo remolcaron y todo eso. Y sabes, el dueño de la casa se puso en contacto conmigo y compartí algunas cosas con él, y de ahí fue evolucionando todo. Pero una cosa que diría es, él es el dueño de la casa. No era el arrendador de David, quien ni siquiera estaba en el contrato, ¿sabes? Además, el dueño no sabía que David estaba ahí. En realidad fue Josh Marshall, su gerente, quien había rentado la casa. Solo para aclarar, David vivía ahí, ¿cierto? Sí, definitivamente se estaba quedando ahí, solo que el dueño no lo sabía. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Y por cierto, entiendo que esto es, ya sabes, un acto de investigación. Puede que haya un límite en lo que puedas compartir. Pero ¿qué es exactamente lo que está buscando en esto? ¿Quién es exactamente este propietario? ¿Qué tipo de respuestas está buscando? Entonces, de donde realmente evolucionó fue de ahí. La orden de cateo se ejecutó el 17 o 18, con entrada forzada, lo que indica que la casa estaba vacía. Y no dejaron una copia de la orden ni del acta de devolución, la lista de inventario de los artículos que se llevaron de la casa. Y realmente surgió a partir de eso. No fui contratado oficialmente en ese momento, pero lo ayudé a intentar obtener eso. Y le dijimos a robos y homicidios, oigan, escuchen, saben, no dejaron ninguna orden. David estaba de gira. Descubrimos que Josh Marshall vive fuera del estado. Así que el dueño mandó a su representante a la casa inmediatamente después de enterarse de esto, y no había ninguna orden ni constancia de devolución. Solo quiere saber qué de su propiedad fue tomado y en qué estado está. Y además, esto es preocupante cuando te enteras de algo así. De pronto te ves envuelto y él se siente fatal por Celeste y su familia. Él es como tú. Si hay algo que involucre, ya sabes, en mi casa o cerca de ella que pueda ayudar, entonces quiero descubrirlo. Hemos aprendido cosas que entregamos directamente al Departamento de Policía de Los Ángeles, pero creemos que hay información significativa, cosas que podrían ayudar. ¿Quiere decir que podría haber pruebas de que se cometió un delito en esa casa? No tanto un delito, no. Y te diré, seré honesto contigo. No tenemos ninguna evidencia de que le haya pasado algo a Celeste en esa casa, pero definitivamente hay pruebas que hemos recolectado. Eso ayuda a la línea de tiempo. Ahora tenemos una comprensión mucho mejor de cuándo llegó ese Tesla a ese lugar de estacionamiento final. Te diré, tengo vigilancia de diferentes casas en el vecindario que muestran que el Tesla fue movido. Cosas así. No digo que el Departamento de Policía de Los Ángeles no tuviera eso,
Seguro que sí, pero queríamos asegurarnos. Y, ya sabes, trabajamos en mejorar la calidad del video para averiguar quién estaba conduciendo el vehículo. Otros objetos hallados en la casa no se tomaron durante la orden de cateo, ya que estas órdenes son limitadas, ¿verdad? No pueden llevarse todo. El juez, ya sabes, y no sabemos qué tan amplia era la orden de cateo porque no la hemos visto. Y eso es lo que nos gustaría ver. Pero hubo algunas cosas que no fueron tomadas bajo custodia por el Departamento de Policía de Los Ángeles que creemos que son significativas, incluyendo medios digitales y algunas otras cosas que realmente ayudan a precisar la línea de tiempo y cosas así. Y diste eso al Departamento de Policía de Los Ángeles. Tenemos el día, literalmente el día en que las cosas que hemos recuperado se las hemos entregado al Departamento de Policía de Los Ángeles dentro de las 24 horas. ¿Sabes quién manejaba ese Tesla? No tienes que decírmelo, solo si lo sabes. Sí, ya sabes, en cuanto a que llegó al lugar final, lo que creemos que es el último lugar donde estuvo estacionado antes de ser remolcado. Sí, Y esa información ya fue comunicada a las autoridades. así que ya se le entregó a las autoridades. Ellos no nos van a decir si están confirmando si es una persona o no. Homicidio de goma. Trabajan así. Toman tu información sin discutirlo. No lo sé. Pero escucha, es muy claro que ese vecindario está lleno de cámaras de vigilancia. Y las líneas de tiempo, una vez, aprendemos esas fechas y podemos ver otras cosas que estaban sucediendo, que incluso eran públicas en Instagram y en otras redes, que estaban pasando en la vida de esas personas. Tiene mucho sentido. Entonces déjame preguntarte esto. Si ves cuándo se estacionó el auto ahí, ¿has visto algo que indique que el cuerpo de Celeste fue trasladado a ese auto después de que se estacionó ahí? O, en otras palabras, ¿crees que su cuerpo ya estaba en ese auto en el momento en que fue estacionado en el lugar de donde finalmente fue remolcado? Diré que no tengo pruebas de que un cuerpo haya sido trasladado antes o después. No hay evidencia alguna de eso. ¿Qué diré? Cuando fue movido a esa posición, ya estaba así que ese auto no había sido usado en mucho tiempo. Estaba muy sucio, lleno de tierra. Esto fue a finales de julio. Así que es extraño porque también tenemos medios que dicen que ese auto fue usado mucho. David hasta lo mencionó en videos de Instagram. Lo llevó a un taller de detallado y más. Y luego, de repente, al principio del año, ese auto, algo pasa, ya sabes, y ese auto ya no aparece, no se usa, parece que desaparece. Y luego, ese Tesla rojo, supimos, lo cual no sabíamos hasta que se ejecutó la orden de cateo, que hay un Tesla rojo en el garaje. Puedo decirte, fue rentado el 1 de febrero. Sí, déjame acotar aquí. ¿Se puede? ¿Tienes la fecha exacta de cuándo ese auto, el que es un Tesla, el Tesla con el cuerpo de Celeste adentro? ¿Sabes la fecha exacta en que lo dejaron en las colinas de Hollywood? ¿Sabes? Sí lo creo. ¿Sabes? Un julio, finales de julio, muy finales de julio, muy finales de julio. Entonces, algo que hemos escuchado, y esto es algo de lo que hemos hablado, es que el Departamento de Policía de Los Ángeles ha incautado grabaciones de la propiedad en renta, varias cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. Incluso hay reportes de una cámara Ring destrozada en el suelo. Y según TMZ, la policía incautó todas las grabaciones de varias cámaras de seguridad en la casa. El mes pasado, TMZ calificó esas grabaciones como una posible mina de oro para los investigadores tras el cateo. Y la pregunta es, ¿viste a alguien entrando o saliendo de esa propiedad después de que el Tesla estuvo ahí? Entonces, después de que el Tesla con el cuerpo de Celeste adentro estuvo ahí, ¿puedes decirnos si viste gente entrando y saliendo de esa propiedad? Antes de esto, digamos antes de la orden de cateo. No desde el momento en que dejaron el Tesla, o sea, desde el momento en que dejaron el Tesla ahí. Literalmente empezó el recorrido de inmediato. Había un autobús de tour que fue rentado, y te digo que el Tesla fue movido, y literalmente un autobús salió para el recorrido. Mencionaste objetos que pudieron ser sacados de la casa y entregados al Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Hay algo que puedas compartir con nosotros sobre qué podría ser esa información? ¿Sabes lo que mencionaste? Eso lo informó TMZ, el sistema de seguridad. La casa cuenta con un sistema de seguridad sofisticado, con cámaras, sensores y otros dispositivos. Todo se graba en un grabadora de video digital y por razones de privacidad. El dueño
Al rentar la casa, dijo, este es el sistema de la casa y puedes usar las funciones que quieras. El dueño no podrá acceder a eso después. Así que no sabemos si las cámaras estaban habilitadas o no, pero si lo estaban, no serían solo cámaras, sería algo más. Sabríamos cuando alguien entrara o saliera de la casa o abriera una ventana, si todo siguiera igual, pero no lo sabemos. La policía de Los Ángeles entró y confiscó todo el grabadora de video digital y el sistema, como era de esperarse. Y en Destar, allí he hablado con la compañía de seguridad que instaló el sistema, y me han dicho, ¿sabes cómo estaba configurado? Creemos que probablemente estaba funcionando porque hay alertas limitadas que el encargado de seguridad puede ver, que son cosas como si hay una falla grave y hubo una falla de baja energía, una advertencia se activó durante la ejecución de la orden de cateo. Creemos que fue al desconectar el sistema, por lo que parece que estaba funcionando. No sé si las cámaras estaban cubiertas. Algunos detectores de humo en la casa estaban cubiertos, probablemente por esa misma razón. No sé qué hacían en la casa. Quizá taparon las cámaras. Durante el transcurso de tu investigación hasta ahora, ¿has aprendido más información sobre Celeste y David, quizás sobre su conexión? ¿Hay algo que debamos considerar que no se haya hecho público? ¿También investigas sobre ellos? Claro, sí. Y sabes, una de las razones por las que hemos salido públicamente con esto, lo que estoy haciendo es porque, sabes, tengo un método de trabajo un poco diferente al de muchos investigadores privados. Y luego lo que la gente piensa que es la manera correcta de hacerlo. Yo creo que en esta era digital, y especialmente cuando se trata de la generación más joven, en lugares como Discord, ni siquiera sabes quiénes son realmente, ¿sabes? Me he expuesto y esas personas sí se acercan a mí. Y una cantidad tremenda de personas han venido a mí. Y ahora he aprendido mucho. Mucho de eso es circunstancial. Pero hay personas en su círculo y otras con fotos y videos. Y hemos recibido muchas fotos y videos desde dentro de la casa misma. Así que nosotros puedes ubicar a personas en ciertas fechas y horas en la casa. Y hay muchas, son miles. ¿Sabes si Celeste alguna vez estuvo en esa propiedad? ¿Sabes qué? No recuperamos nada de ella en esa propiedad, solo fotos que David tomó. Suponemos que no usan un celular con cámara, ya que las fotos son de una cámara normal en distintos lugares. Me hace pensar que probablemente ella tenía otro lugar donde quedarse. Había. Puedo decirte que se pasó mucho tiempo en el centro de Los Ángeles. Y diré, la última foto que tenemos de Celeste es el 2 de enero de 2025. Bien, eso es significativo porque nos estábamos preguntando, cuando fue vista por última vez, había un video de vigilancia donde parecía huir de su vecindario. Eso fue en septiembre de 2024, creo. Así que no teníamos nada. Nos preguntábamos, ¿dónde estuvo esta chica en 2025? Pero sí tenemos una foto de ella. El 2 de julio, temprano en la mañana, 2 de julio de 2025. Alguien ha... Y solo para aclarar, tú no sabes más información sobre cuándo murió, ¿verdad? No, no lo sé. No tengo ninguna información de cómo murió, ni de cuándo exactamente murió. Mira, las investigaciones siempre están avanzando. Actualmente, creo que eso ocurrió hace mucho y que en enero o febrero las cosas cambiaron. Lo ves en las fotos y todo. Además, cuando empecé con este caso, aplico mucho la navaja de Occam, donde creo que las cosas son mucho más sencillas de lo que la gente intenta hacerlas, a veces, especialmente en Internet, en estas cosas enormes. Pensé que esto sería una sobredosis trágica, y aún podría serlo. Y tomaron una mala decisión porque no querían exponer una posible relación y la pusieron en este Tesla. Y luego tal vez pensó que podría conseguir a alguien para deshacerse de ese auto, y simplemente dijeron, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y simplemente lo dejaron ahí. Pero diré esto, hay algunas cosas y estoy hablando de evidencia física que estaba en esa casa. Eso es, pudo haber habido planes más grandes en cuanto a deshacerse de ella. Da miedo lo sádico. Por eso tratamos de aprender más. Ojalá pudiera decir más, pero no puedo por razones obvias. Pero no tiene que ver con cómo murió, sino tal vez con cómo planeaban deshacerse de ella al final. ¿Y cómo? Quizá ese Tesla solo fue un lugar de espera y las cosas no ocurrieron porque no era el momento adecuado. Pero hay algunas cosas que simplemente te van a volar la cabeza. ¿Alguien de administración, legal o del equipo de David te ha contactado a ti o a tu cliente?
Sabes, sé que mi cliente ha estado en contacto con su manager, pero solo, con el propósito del contrato de arrendamiento, porque sí pidieron terminar el contrato. Y creo que el otro manager, que técnicamente era el dueño del Tesla rojo, creo que estuvo en contacto con él. Solo necesitaban entrar a la casa para sacar el vehículo y otras cosas, ya que podrían estar involucrados en eso también. Esto es que solo había una llave para esa casa, y quién la tenía, y quién tenía acceso a ella, y quién estaba dentro. Porque también tenemos evidencia, de que mientras David estaba de gira en ese momento, entre que se encontró el Tesla y se ejecutó la orden de cateo, David estaba de gira, pero alguien estaba en esa casa y se hizo un reporte, aunque no con el contrato de arrendamiento. Pero esa asociación de propietarios tiene una empresa de seguridad privada muy robusta y hemos obtenido videos de ellos y reportes. Así que quien tenía esa llave probablemente es la misma persona que, ya sabes, tenía acceso al Tesla. ¿Sabes quién es? ¿Crees que esa persona movió el Tesla? Así que creo que definitivamente sé quién movió ese Tesla a finales de julio antes de que se fueran de gira. No puedo decir quién es la persona, y no me refiero a que no pueda decirlo por... Quiero decir, no sé exactamente quién estaba en esa casa porque solo es un informe, pero hay video, pero no se puede distinguir a la persona, pero alguien estaba en la casa. Y siendo que solo hay una llave, es como, bueno, ¿quién tenía acceso en ese momento? Entonces es la misma persona que movió el Tesla. ¿Fue algo? ¿Iba a ponerse en marcha otra parte del plan? En cuanto a deshacerse de su cuerpo, no lo sé. Esta semana escuchamos al fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, quien habló directamente sobre este caso, cuando un reportero de TZ lo alcanzó afuera de la oficina del fiscal. Y respecto al estado del caso, él dijo, cito, actualmente está bajo investigación. No comentamos sobre sospechosos ni detalles de investigaciones activas. Cuando y si ese caso se presenta ante la oficina del fiscal y tomamos una decisión al respecto, me aseguraré de que seas uno de los primeros en saberlo. No se ha presentado un caso ante nuestra oficina para su consideración. Y solo para recalcar eso, un portavoz de la oficina del fiscal confirmó a Complex que sí, no se ha presentado ningún caso para su consideración. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el forense del condado aún no determina la causa ni forma de muerte. Sigue sin estar claro si existe alguna responsabilidad penal más allá de la ocultación de su cuerpo. Ahora, Steve, acabas de darnos mucha información aquí. ¿Te sorprende que no tengamos un sospechoso confirmado por parte de las autoridades, ni una persona de interés o incluso un arresto en este momento? ¿O puedes decir por lo que estás viendo que eso tiene sentido? ¿Pero Jesse podría estar al pendiente de algo pronto? Sí, yo diría, Jesse, que eso tiene sentido, pero tal vez deberíamos estar atentos a algo pronto. Sí, he visto esto en muchos casos. Me dice, no tengo información interna sobre esto, solo es mi opinión. Esto significa que durante el examen, la autopsia, no había nada muy obvio, como un cráneo aplastado, pintura, agujeros de bala, algo así. Están esperando los resultados de toxicología para decidir. Ahora, ¿el médico forense está en contacto con los detectives durante este tiempo? ¿Tienen absolutamente, ya sabes, una determinación preliminar? Estoy seguro de que sí. Considero que la oficina del fiscal colabora estrechamente con los detectives y les informa. Esto es lo que necesitamos para estos cargos. Esto es lo que necesitaríamos para estos cargos. Pueden conseguirlo o no. Escucha, aquí hubo un crimen. Al menos es encubrimiento de un cuerpo, ¿no? Sabemos que alguien lo hizo. Esperemos que no sea una mutilación. Los primeros informes estaban equivocados sobre que ella fue desmembrada. Pero una cosa que tengo que decir, aunque hablé de cómo encontramos algunas cosas que podrían haber significado que tenían un plan realmente retorcido para deshacerse de ella, nunca se llevó a cabo. Así que no puedes acusar a alguien de un crimen que tal vez solo pensó en cometer. Puede que nunca sepamos más sobre eso. Entonces, Steve, antes de que te deje ir, ¿tienes alguna indicación de dónde está David en este momento? No, no tengo idea. Y es algo extraño, porque su grupo se ha mantenido tan callado. Lo que queda de su grupo, supongo. No estoy seguro de las conversaciones entre el dueño y su administración al romper el contrato de arrendamiento. Ni siquiera estoy 100% seguro de que su administración sepa en este momento dónde está. Creo que su abogado podría ser el único, junto con sus padres. Steve Fisher, realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo. Muchas gracias por brindarnos un poco más de perspectiva sobre lo que está sucediendo en este momento.
Gracias por invitarme. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber, les hablaré la próxima vez.